Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial para todas aquellas mujeres que están viendo estos videos. Le pido por favor que se suscriban, que le den like, que comenten, que es bien necesario para que esto siga creciendo. Y yo sé que hay mujeres que la va a ayudar mucho, como me ha ayudado a mí, todo esto que estoy haciendo por ustedes ahora. Ya les dije en el tema, en los videos anteriores, que si el Señor sanó mis heridas, yo quiero sanarlas de otras mujeres también. El tema de hoy es bastante complicado para algunas mujeres porque no están de acuerdo. Pero antes de seguir, les pido el favor que se suscriban, que le den a la campanita, den like y por favor comenten. El tema a continuación es la sumisión en el matrimonio. Bíblicamente, la sumisión es respetar y llamar al esposo. Hay muchas mujeres que no están de acuerdo porque piensan que someterse al esposo es ser esclava de ellos. Y no es así. No es así. La palabra de Dios nos dice a nosotros en Colosenses 3:18, esposas, respetar a sus esposos. Y ustedes, esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. No era mi caso, porque como les dije, mi esposo a mí me trataba muy bien, mi esposo a mí me quería mucho y yo lo respetaba mucho también. Y cuando uno respeta al esposo es porque uno lo ama. Ahora, si nosotros nos vamos a lo que dice la palabra en Efesios 5:22-23, dice así: las casadas estén sujetas a sus maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Toda mujer que cumple con este mandamiento agrada al Señor. Y el hombre debe ser un ejemplo en la casa, ¿verdad? Para sus hijos, para su propia esposa. Él debe seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que ama a su iglesia. Cuida a su iglesia, porque hasta el día de hoy Él todavía lo está haciendo. El hecho de que un hombre sea la cabeza del hogar no quiere decir, ni son excusas, de que él va a ser un tirano. No, Señor, porque eso no es lo que el Señor nos está diciendo. Cuando la mujer ama y respeta a su esposo, les dije que esto es del agrado de Dios, porque es un mandamiento. Igualmente cuando el esposo cumple con ese mandamiento también. Ahora, ustedes dirán, ¿y qué pasó en tu matrimonio? Si había amor, si había respeto, y si yo era sumisa. Yo les voy a dar la respuesta. Cuando uno está en comunión con el Señor y se aleja de Él, todo se enfría. Ese amor que se sentía por el Señor va menguando. ¿Por qué? Porque la persona empieza a involucrarse, a tener amistades que no son las idóneas. Mi esposo empezó a tener amistades donde hablaban de cosas que él no tenía por qué hablar, donde escuchabas conversaciones que él no tenía que escuchar, donde veía cosas que él no tenía que ver. Como cristiano no. Porque nosotros los cristianos nos tenemos que cuidar de lo que vemos, de lo que hablamos y de lo que oímos.
¿O por qué creen ustedes que el rey David cometió adulterio? Porque él miró, y no solamente que miró, sino que se quedó mirando. Y ahí de donde está el peligro. Ahora, mi esposo, así como le fue perdiendo todo el entusiasmo y todo el amor a todo lo que tiene que ver con las cosas del Señor, me lo fue perdiendo a mí. Me lo fue perdiendo a mí. Dejó de congregarse. Todo el tiempo que duramos nosotros en el estado anterior donde estábamos, no pisó una iglesia, ni yo tampoco. Con la única diferencia de que yo siempre estuve en comunión con Dios, en oraciones, en ayunos, leyendo la palabra de Dios y haciendo todo lo que tenía que ver con las cosas del Señor. Yo quizás me sometí de mala manera. ¿En qué sentido? En que las decisiones tienen que tomarse en pareja. ¿Por qué? Porque así como cuenta la opinión del esposo, también cuenta la opinión de la esposa. Él, cuando decidía tomar una decisión y yo le comentaba mi punto de vista, él decía, no, eso lo sé yo. Pero hacía ya lo que tenía pensado. Me he dado cuenta que él nunca pensó ni en mí ni en sus hijos. Él pensaba en él. ¿Por qué digo esto? Porque esos cambios de estados perjudicaron mucho a mis hijas principalmente y a mí. ¿Por qué a mis hijas? Porque mis hijas no conservaron amistades, ni las que conocieron en la escuela ni las que conocieron en la universidad. De mis dos hijas, la mayor consiguió muy buenas amistades en la universidad. Nos tocó dejar el estado donde estábamos. Nos vinimos donde estoy ahora. Y ahora mi hija se comunica con ella por teléfono, por videollamadas. 3 años tenemos que nos regresamos de donde estábamos. Ni más nunca se han visto, puro teléfono. Mi hija, la menor, tenía solamente una amiga que la conoció en high school. Ella empezó en la universidad donde estábamos y la terminó aquí donde estamos ahora. Se graduó en diciembre. Mi hija no hizo ningún tipo de amistad en la universidad. Mi hija trabaja, la mayor. Tiene compañeras de trabajo, pero no tiene amigas, no tiene amistades. Yo supongo que es por el mismo trauma que han tenido. Tienen miedo de hacer amistades porque no las van a tener para todo el tiempo. Entonces, yo tampoco conservé amistades porque son unos sitios que uno vive, es encerrado, por lo menos ella. Ya yo viví mi vida, puedo decir. Ya mi juventud pasó. A mí me interesa son ellas. Y algo de lo que yo sí me arrepiento es de haber permitido que fuera él solo el que tomara todas las decisiones. Lo que él decía, eso se hacía. Y aquí están los resultados de todo eso. ¿De qué me valió a mí haber aceptado todo lo que él hizo?
No, que nos vamos para este estado, por esto y esto y esto. Vivíamos un tiempo. No, que nos vamos para el otro, porque aquí los trabajos, que esto, que no sé qué. Y siempre fue así. Siempre fue así. La sumisión es mutua. Es mutua. Se tienen que poner de acuerdo. Sacar los puntos principales, si nos conviene, si no nos conviene. Tenemos que pensar no solamente en yo y yo. No. Hay hijos de por medio, hay que pensar en los hijos. Si yo tomo esta decisión, ¿en qué me va a beneficiar? ¿En qué va a beneficiar a mis hijos? ¿En qué va a beneficiar a mi esposa? Pero él no pensaba así. Él no pensaba así. Él nada más pensaba en conseguir trabajo, en que le fuera bien. Pero no se dio. En ninguno de los estados que fuimos tuvimos buenos trabajos, pero no fueron duraderos. Y yo siempre he dicho que Dios no da nada a medias. Dios no da nada a medias. Cuando Dios da, da permanente. Porque él no las bendiciones de Él no son de a chorrito. Cuando Él te va a bendecir, te va a bendecir. ¿Y por qué pasó todo esto? Cuando tomamos decisiones por nuestra propia cuenta y no contamos con el Señor, no le pedimos permiso a Dios. Si Él está de acuerdo de esa decisión que estamos tomando. Y eso fue lo que pasó. Yo permití muchas cosas que no debí permitir. Porque las cosas que Él decía, esas eran las que yo hacía. Y por eso es que digo que quizás me sometí mal. Yo no tuve a nadie que me dijera, que me diera un consejo, porque yo soy una persona que mis cosas personales, valga la redundancia, a mí no me gusta estarlas contándolas por contarlas, ni contárselas a cualquiera. Mi mamá todo el tiempo decía, y a pesar que tiene su problema, porque mi mamá tiene problemas de demencia. Mi mamá ni por enterada, y le doy gracias a Dios porque no me quiero imaginar. Yo soy la única mujer en mi familia. Y no me quiero imaginar cómo se hubiera sentido con esto que a mí me ha pasado. Y le doy gracias a Dios que mi papá se murió, pues creyendo que me había dejado en buenas manos. Mi papá lo conoció por teléfono, no lo conoció personalmente. Hablaban mucho, lo llegó a querer mucho y él también llegó a querer a mi papá mucho. Pero me siento tranquila porque él se fue pensando que me dejó bien con el hombre que para él quizás para mi papá pues yo me merecía porque él me trataba muy bien. Por eso les digo, hablen, pónganse de acuerdo. Si hay hijos por la mitad, piensen en sus hijos. Mis hijas no tienen amistades. Mis hijas no tienen amistades. Mis hijas no tienen vida social. Del trabajo aquí a la casa. Ellas no es que vamos para un cine, no, que voy a salir con amigos. No tienen. ¿Y saben para qué me sirve esto? Que aunque yo anteriormente dije, ¿y en qué me beneficia esto? Fíjense que ahora sí, me vino así en la mente. Y ese es el Espíritu Santo que le habla a uno. Sí sirve de beneficio. ¿Por qué? Mis hijas, ninguna de las dos
ha tenido su primer novio. Y eso se los puedo asegurar. Esto me sirve para yo dejarles saber a ella, para que no cometan los mismos errores que yo cometí. Y si es de Dios de que mis hijas se casen, ellas sepan con quién tienen que contar para que el Señor les dé los esposos idóneos. Para que ellas sepan respetar a sus esposos, pero no ser unas mujeres permisivas que todo lo que diga su esposo es lo que ellas tienen que hacer. No. Y eso no es faltarle el respeto. Eso no es faltarle el respeto, que uno dé su punto de vista. Si uno lo hace, como se los dije, si uno lo hace con mucho amor y mucho respeto. Yo a mi esposo nunca le exigí nada. Yo a mi esposo nunca le reproché nada. Y Dios es testigo de todo lo que yo estoy diciendo. Dios es testigo. Esto me sirve a mí para que mis hijas se vean en mi espejo y no cometan los mismos errores. Mira qué bonito cómo el Señor nos compara a nosotras las esposas con su iglesia, su amada iglesia, porque nosotros somos amadas por Dios. Somos la niña de sus ojos. Por favor, mujeres, sigan estos mandamientos y ustedes verán que van a ser bendecidas, porque cuando uno hace las cosas que le agradan al Señor, el Señor nos bendice de tal manera que nosotros no nos imaginamos. Gracias a Dios, yo me he mantenido firme. Yo no hace mucho tiempo que yo me estoy congregando en esa iglesia que les dije que es virtual. Creo que tengo como algunos 3 años apenas. Mientras nosotros vivimos, este nombre se lo voy a dar, en el estado de Alaska, que fue donde nosotros nos convertimos al Señor. Primero mi esposo y después yo. Y nos bautizamos juntos. Mientras nosotros vivimos en ese estado, siguiendo toda la palabra de nuestro Señor, cumpliendo con nuestros deberes como cristianos, nosotros nos llevábamos súper bien, compenetrado y todo. Todo, mi esposo era un hombre que le brillaban los ojos cuando hablaba del Señor. Y le doy gracias a Dios porque, no sé ahora, pero mi esposo, el Señor le dio un don y era el de interpretar la palabra. Él entiende la Biblia más que yo, porque hay cosas en la Biblia que a veces yo le preguntaba a él. Él entiende la Biblia más que yo. Hay cosas que a veces yo leo y yo no las entiendo, mi esposo sí. Mi esposo tiene hasta el don de la palabra. Y tiene el don de la palabra que hasta me convencía a mí, pero con lo que tiene que ver con el Señor, daba gusto cuando él hablaba de las cosas de Dios. Daba gusto. Pero se alejó. Se alejó.
Solo le pido al Señor que lo ilumine, porque Él ama a Dios, que lo ilumine, que lo guíe para que Él vuelva a los caminos del Señor. Y para que sea ese evangelista que Él decía que quería ser, porque Él no quería título de pastor ni puesto de pastor, Él siempre decía que quería ser evangelista. Y yo espero en el Señor. Espero en el Señor que los propósitos que tiene con Él se cumplan. Mi gente, esta es una familia sacerdotal. El Señor no se fijó en nosotros por fijarse. Pero lo que sí les digo, mujeres, lean la Biblia. Someterse al esposo no es ser una esclava. No es ser una esclava. Someterse al esposo es respetar, amar. No registrarle el celular para ver con quién habla, qué contactos tiene. No registrarle la ropa a ver qué le encuentran. Apoyarlo en lo que él haga. Porque nosotros somos eso, un apoyo para ellos. Pero les repito, apoyarlo no es aceptar todo lo que él diga. Porque si nosotras no estamos de acuerdo y sabemos que nuestros hijos están por la mitad, no podemos tomar decisiones pensando en uno nada más. Yo lo digo por mis hijos. Y gracias a Dios que el varón se quedó aquí en este estado. Él no se fue para donde nosotros nos fuimos. Para el penúltimo, él no se fue. Él se quedó aquí, aquí terminó su high school, aquí terminó su universidad. Él conserva sus amistades. Mis hijas no. Mis hijas no. Y es lo que me pesa. Es lo que me pesa porque yo no las quiero ver a ellas sentadas en un mueble cuando llegan de trabajar. Bueno, la mayor, porque la última todavía no ha encontrado un trabajo. Está aplicando y se ha puesto difícil la situación aquí. Sí trabajó mientras estaba estudiando. Pero son trabajos que nada más cuando te necesitan es que te llame y así no conviene. Yo lo hice como Dios lo pide. Pero permití muchas cosas. Permití muchas cosas. Nos movimos a muchos lugares, muchas direcciones. Ahora hasta perdí la cuenta porque yo hasta estaba contando en cuántas direcciones nosotros vivimos. La mujer que no respeta a su esposo, que no ama a su esposo, lo humilla, lo deshonra. Y esa no es la idea. Eso no es lo que Jesucristo nos manda a hacer a nosotros, a nosotras como esposas. Así, mi gente, que no quiero extenderme mucho, solamente quiero que tengan en cuenta eso. La sumisión no es ser esclavas. Vuelvo y se los repito.
La sumisión es respetar al esposo y llamarlo. Apoyarlo. Tomar decisiones juntos. No tomar una decisión nada más por tomarla, ni por emoción, ni por sentimiento. Y al tomar las decisiones, no contemos con nuestra propia prudencia. Tenemos que contar también con el permiso de Dios. Porque Él es el que conoce nuestro futuro con todos sus detalles. Y Él es el que sabe lo que a nosotros nos conviene. Por eso a nosotros, hablo de mi familia, no nos fue bien. No nos fue bien. Y aquí están los resultados. Pero gracias al Señor, tengo 3 hijos maravillosos. No son perfectos. No son perfectos. Cada quien tiene lo suyo. Pero cuento con ellos. Me siento feliz. Me siento tranquila. Me siento en paz. Y como les dije anteriormente, no tengo ningún interés en rehacer mi vida. Pero sí quiero que mis hijas les toque los esposos idóneos y se lo pido siempre al Señor. Y doy gracias a mi hijo por la esposa que tiene. Bueno, mis mujeres, esto es todo por hoy. No soy ninguna experta en ningún tema. Solamente expongo lo que yo he aprendido de la palabra, que ayuda mucho, ayuda mucho. Así que les pido nuevamente, suscríbanse, denle like y comenten. Así que espero que tengan felices sueños y que Dios me las bendiga a todas. Y les mando todo mi cariño desde donde me encuentro. Bye bye. Nos vemos la próxima. Chaito.